Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí fue el niño, que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Gloria a Dios. Dios tiene propósitos en cada historia de amor de la familia, y Dios ha querido que tomemos esta porción de la historia de Jocabed, ¿verdad?, la madre de Moisés, y cómo en esa etapa de su vida difícil, como cada una de las historias, creo yo, de las familias que probablemente nos escuchan, que nos van a ver a través de las diferentes plataformas digitales, y que de alguna forma tienen su testimonio, ¿verdad?, para gloria de Dios y para fortaleza nuestra. Hoy, en esta segunda parte, hermana Margarita, hermano Herbert, con el testimonio de Omar, esperamos que Dios ministre en nuestras vidas, y Dios lo sabe que no lo hacemos por vanagloria, ¿verdad? En este mismo momento probablemente hay familias que enfrentan dificultades. Hoy mismo, por ejemplo, en una reunión de trabajo, alguien planteaba que cuando se dan estas noticias de diagnósticos malignos, no todas las familias lo enfrentan con fortaleza. Unos son débiles, otros se deprimen, ¿verdad? Y cuando buscamos a Dios, la historia cambia. En la primera parte nos quedamos, creo yo, allá por los 10 años de Omarcito, ¿verdad? Y nos contaban de que fue el momento del diagnóstico, del primer procedimiento, un poco para contextualizar. Pero antes de continuar, quiero enviar un saludo a hermano Julio y a hermana Gaby. Ya sentía que me jalaba la oreja porque no lo saludaba. Y disculparlo, yo sé que él está pendiente, ya está a través del WhatsApp, por situaciones ajenas a su voluntad, pues no puede estar con nosotros, pero Dios quiso que estuviéramos acá siempre en el programa. Gracias, hermano Julio, por estar ahí pendiente y en oración, unidos, para que Dios cumpla el propósito que Él tiene para esta hora.
igual la hermana Gaby, por cuestiones de trabajo también tuvo que salir a San Salvador y no pudo venir a tiempo. Así que con esa disculpa damos la bienvenida a los hermanos nuevamente y queríamos pues continuar el testimonio, ¿verdad? Recuerdo que nos quedábamos en que en el hospital Benjamín Bloom, ¿verdad? Les anunciaron el proceso y pues con el choque de emociones recibieron esa noticia y decidieron continuar. No sé qué más nos puede contar, hermano Herbert o hermana Margarita. Bueno, primeramente, darle gracias a nuestro Señor porque nos permite estar... Ya está encendido. Ah, ok. Darle gracias a nuestro Señor porque nos permite estar en un programa más. Gracias, bendiciones, hermano Julio, hermana Gaby, que nos ha escapado los dos programas, no le hemos tenido por aquí. Pero sí, darle gracias a nuestro Señor por permitir estar con ustedes, con la audiencia que nos sigue por estas plataformas y seguir pues con los procesos que sí en verdad pasamos con Omar. Y dejo pues a la madrecita que es la que llevó los procesos con el sufrimiento después que llegamos al Bloom y quedamos después de la operación allá por el 5 de septiembre del 2013, cuando él fue operado y después seguimos con los procesos hasta la edad de 10 años, un año después, pues aquí está la heroína, de todos los procesos, porque sí. es la que ha vivido el diario vivir todos los días que pasó, el tiempo que pasó en el hospital con él sin desmayar un día. Una mujer valiente que siempre estuvo ahí con él día y noche, que no quería ni que la fuéramos a sacar una hora para que se fuera a cambiar, a bañar, porque no quería despegarse de él, ¿verdad? Entonces, sí, la dejamos a ella para que ella siga lo que ha pasado con... Bueno, como acaba de explicar él, bueno, no es fácil estar en el hospital porque fueron 3 meses corridos solo en el Bloom, haciéndole estudios a Omar, porque no es fácil estar allá. Todas las madres sufrimos, pero salimos adelante con la ayuda de Dios. Pero cuando yo estuve con Omarcito, entonces yo le decía al doctor, mire, ¿y cuándo me va a dar alta? No se van a ir, aquí van a vivir. Entonces, porque él lloraba y no entendíamos por qué era que lloraba. Entonces yo a cada ratito, si llegaba un doctor, yo le decía, mire, Omar está llorando. Entonces como él no hablaba, no podía saber qué le dolía, entonces a él le ponían... Estaba sedado. Sí, okay. Le ponían tratamiento para ver si era por dolor. ¿En ese momento ya habían hecho la cirugía? Sí. Okay. Sí. ¿Ya habían abierto su cráneo? Sí, Okay. Ya. Entonces, entonces lo que hacían era llamar al doctor, al mero doctor. El especialista. Ajá. Sí, que él estaba llorando y no hallaban qué hacer, entonces... Seguía y yo ahí parada y a la par de él y siempre con la Biblia, leyéndola, cantándole, a ver si él me escuchaba y me decía algo, pero él no... No reaccionaba. No, para nada, pero siempre con la ayuda de Dios ahí está. Pero lo que le quiero decir que cuando un día llegó en la mañana el doctor y yo le dije, doctor, y con Omar le digo yo, ¿los va a dar el alta o no? Y me dijo él, no, me dijo, porque los otros colegas me dijo, no me quieren firmar para yo darle el alta, me dijo. Lo estaban viendo un equipo, no era un solo médico. Sí. Okay. Entonces, y me dijo, mira, me dijo, yo te lo voy a dar, me dice, pero si vos me crees, me dice que lo vas a cuidar y si miras que tiene algún dolor,
lo vas a traer urgentemente, me dijo. ¿Eso estamos hablando ya al final de los 3 meses o...? A los 3 meses. A los 3 meses, o sí. sea, ya se pasaron esos 3 meses Sí. así en la historia que nos cuenta, Sí. pero me gustaría saber, hermana, ¿qué pasa en el corazón de una madre? O sea, es obvio que duele el momento, pero para una hija de Dios, cuando usted dice voy a la Biblia, voy a Dios y leo la palabra, cuando veo un cuadro de esa magnitud, que su hijo que años antes jugaba, que hablaba con usted, verlo en esa situación, ¿qué pasó en su mente? ¿Tenía usted una esperanza? ¿Qué le hizo sentir el Espíritu Santo en ese periodo? Y digo esto porque probablemente hay alguna familia con una situación similar. Sí. ¿Y cómo puede usted, como madre que vivió ese testimonio, alentar a una familia que puede estar en una situación parecida? Bueno, cuando yo estaba, yo decía, cuando yo miraba y volteaba a ver a los otros niños, que hubieron unos niños ahí que se morían, y yo decía, mi hijo se va a morir también, decía yo, mi hijo no se va a salvar. Entonces, pero yo decía, Señor, si el niño se me va a morir, pues no lo hagas sufrir, llévatelo, te lo entrego a ti, Señor. Entonces, pero si va a ser mío, pues déjamelo, le decía yo. Entonces, porque yo sentía en el corazón que decía, se va a morir, decía, se va a morir. Y me agarraba aquella angustia y entonces decía al Salmo 91. Fortalecerse. Ajá. En ese periodo, hermana, ¿recuerda cuántos niños fallecieron o hombres? Solo allí en el cuartito Claro. que él estaba murieron como 10 niñitos. Solo en el cuartito. Diferentes meses, durante los 3 años. Los 3 meses que yo estuve allí. Oh, ya. Y como de cuadros diferentes, Sí. operaciones distintas, no necesariamente del Ajá, cerebro. unos no tenían el pie, otro era de los huesos, de leucemia, de todo, y de Diferente. toda edad, niños de toda edad. Entonces ya niños de 18, de 13, de 14, de 12, de 5, así. Entonces ahí eran de ellos, me venía y decía, se va a morir mi niño, decía yo. Pero Señor, dame fuerza y fortaleza, porque no es fácil estar angustiado y verlo a él, que él no me hablaba y decía yo, se me va a morir. Y cuando él lloraba y lloraba y lloraba, y al ratito yo miraba que él echaba sangre, le miraba en la herida acá atrás, sangre. Dios mío, se va a morir. Señor, ayúdame. Y ya decía yo a orar a la par de él. Fuera del hospital, el hermano Herbert, en la casa, en su trabajo, imagino ese cuadro, con la impotencia de no poder estar en esa sala con la hermana Margarita, con Omarcito, por diversas circunstancias. A veces uno no puede dedicarse por el trabajo, porque tampoco es permitido en los hospitales la aglomeración de familiares. ¿Qué pasó esos 3 meses? ¿Cuál fue la mayor angustia? ¿Cuál fue la mayor enseñanza del hermano Herbert que recuerda? Bueno, la mayor angustia, la soledad que sentía en la casa. Me imagino, sí. Una soledad de no encontrar a mi hijo, no encontrar a mi esposa ahí, tener que tener la hermana gemela donde los abuelos. Entonces, para mí eran 4 paredes y soledad. Me hacía fuerte en el trabajo, pero cuando llegaba a la casa y no encontraba a mi hijo, no me quería imaginar la situación en la que él estaba, de que estaba pasando de dolor. Me encerraba entre las 4 paredes, me arrodillaba en una esquina y ahí le decía, Señor, estoy solo. Solo tú eres el que me va a dar la fuerza para salir de esta angustia que siento yo dentro de mi pecho,
saber que mi hijo estaba en una situación bien complicada. Sí. Entonces, quizás fui un poco más drástico, digo yo, conmigo mismo, porque si no más me recuerdo que yo, cuando nos dieron las noticias del tiempo atrás que hablábamos, yo le dije al hermano Julio que orara por Omar, y le dije yo, ¿pero qué hace usted por él? Le Me decía el cuestionó. hermano, sí. Bueno, le dije yo, hermano Julio, ¿sabe qué es lo que yo hago ahorita? Ahorita, hermano Julio, se me atragantó la garganta, las lágrimas, y le dije, hermano Julio, a Dios le entrego mi hijo. Ya con impotente, Sí, ya no podía. a Dios le entrego mi hijo. ¿Seguro? Me dijo el hermano Julio. Sí, hermano Julio, a Dios le entrego mi hijo. Si me lo va a entregar, igual las mismas palabras, si me lo va a dejar, que me lo deje. Bueno, que me lo entregue, y si no, que se haga la voluntad de él. Fue una angustia bastante fuerte, porque yo trabajando, y para la gloria de Dios, hermano, quiero decirle que en todo este proceso Dios ha obrado con nosotros. Dios ha obrado con nosotros, ha ido obrando, ha ido obrando. Le digo que ha obrado en nosotros porque usted sabe de que en los hospitales no dejan estar a nadie. Sí. Y yo de mi trabajo me iba el día sábado. El día sábado. En esos 3 meses me dieron mi vacación, y los 20 días pasé a la orilla de la calle, ahí en el Hospital Blue. Me venía en la tarde para San Miguel, porque aquí estaba la niña. Y el siguiente día iba otra vez en la mañana, de nuevo, para estar solo parado porque no podíamos entrar. Y en esos días yo entro a la hora de la visita, y la trabajadora social del 8º nivel del Hospital Bloom, que es oncología, por los que padres que no quizás quisieran saber qué nivel es donde está oncología del Hospital Bloom, es el 8º nivel donde yo les digo, padres, madres, cuiden a sus hijos, acudan al médico pronto para no llegar hasta esto, porque es difícil. El 8º nivel es oncología. Y la trabajadora social, cuando me vio ahí, papá, este es el papá de Omar, sí, miren, yo los veo que ustedes son unos padres muy unidos. ¿Y sabe cuál fue la bendición de Dios? Que me mandó a hacer un carnet, la trabajadora social de oncología, para que nosotros permaneciéramos todo el tiempo juntos con Omar. Gloria a Dios. Algo que no pasa, Sí. algo que no pasa en los hospitales. Nosotros estábamos sorprendidos, y sabe que yo me ponía ella, vaya papá, para que no esté de balde aquí adentro también, me ponía ella a arreglar los paquetitos de alimentos, okay, que se le dan a las mamás, para los pañalitos, los desechables y todo, papel higiénico, jabón, algunos juguitos. A mí me ponía a hacer los paquetitos. Y me mandaba a entregarlos a las mamás. A la familia. Entonces, esa fue una bendición para mí. Sí. Es una bendición, un ángel que Dios nos puso en el camino. Sí, quiero quizás interrumpirlo, hermano, porque me parece interesante que cuando la prueba llega o el proceso se complica o se pone de ese nivel, la unidad también fortalece. Usted estaba a la orilla afuera del hospital, pero la hermana sabía que estaba ahí cerca. Sí, ella sabía que estaba cerca. ¿Okay? Y usted también tenía la sensación de que, aunque no los viera, aunque no los tocara, pero estaba cerca de ellos. Sí. ¿Verdad? Entonces, de igual forma, ¿verdad? Lo hacían con Dios. Cuando usted estaba solo en sus 4 paredes en su casa, acá en San Miguel, también le expresaba a Dios de que solo Él con usted. Así es. Entonces, muchas familias, ¿verdad? O muchas personas lo que hacen es quejarse, lo que hacen es cuestionarse, ¿verdad? Y sí sabemos, ustedes que lo han vivido en carne propia, como decimos, pues saben que no son fáciles los procesos. Pero hay un momento en que uno tiene que soltarse, y un poco voy a hacer analogía a la palabra en la lectura que acabamos de leer. No fue fácil para Jocabed no desprenderse de su hijo, así es, como ustedes lo hicieron también, y dejarlo a la deriva en el río, probablemente con fe,
que Dios iba a hacer el milagro. Sí. Entonces eso es importante también recalcarlo, porque cuando nosotros también entregamos a Dios nuestros hijos, debemos de estar seguros que es lo mejor. En sus manos están mejor que las nuestras, pero como a veces nosotros somos tan cortos de fe, ¿verdad? Sí. Y nos parece que somos nosotros los protectores. Yo he hecho este proceso con mis hijos. Recuerdo una vez orando en el cuarto cuando mi hijo mayor dormía. Quizás tenía unos 6 meses. Y yo hice esa oración y le dije: Señor, gracias por permitirme ser padre y por permitirme estar aquí con mi esposa y mi hijo. Pero quiero entregártelo a ti. La palabra dice que herencia tuya son los hijos. Y quiero que me ayudes a ser un buen esposo, un buen padre. Pero en el momento que uno hace esa oración, aunque sabe que se los está entregando a Dios, el sentimiento ese de propiedad es complicado. O sea, le parece a uno que está haciendo mal. Y tuve otro testimonio con mi hijo segundo, que él falleció, nació prematuro a los 7 meses. Y cuando mi esposa me habló que estaba grave, yo me vine del trabajo y logré entrar al hospital. Y yo le dije eso al Señor: Señor, te lo entrego. Y creo que fue el mismo sentir con ustedes. Y Dios quiso que mi hijo descansara, porque no siempre tenemos la respuesta que nosotros queremos, pero Dios es Dios y Él es perfecto, ¿verdad? Entonces quería aprovechar quizás esa reflexión para compartir con los oyentes que, independientemente de la situación, ir a Jesús y declararlo, ¿verdad? Es importante, y estar unidos como familia y con Dios es lo más importante. ¿Qué pasó posterior a ese acontecimiento en el que ustedes están durante los fines de semana juntos durante los 3 meses? ¿O ocurrió los últimos meses? Fíjense de que durante los 3 meses que fueron los más difíciles de la vida con Omar, como le decía, Dios, yo digo, no nos ha dejado solos. ¿A los cuántos meses reaccionó Omarcito y pudieron escucharlo, pudieron sentir la sensación de que él los escuchaba? Bueno, como él estuvo en la UCI, ¿va? Sí. En la UCI, entonces como ahí él estaba entubado, entonces, pero ahí yo, como ahí es media hora para entrar a la 1 y a las 6 de la tarde, y yo lo que hacía es estar ahí en la salita esperando yo me paseaba por un lado, por otro, pero yo siempre orando, porque yo entraba a verlo, pero él como que estaba muertecito, pues. Okay. Aquellas máquinas solo pillando. Y entonces, y yo decía, Dios mío, ¿será que se murió? Y yo le hablaba siempre a un doctor: doctor, ¿por qué le hace así la máquina? ¿Por qué se queda? Es que se sopla, me decía el doctor. Ah, pues bueno, de allí me decían cuando mire, me dice, no responde, háblele, responde. Entonces decía yo, y si ellos lo quieren desconectar quizás, porque ellos cada vez que yo entraba me decían, mire, háblele, que no contesta, háblele. Y entonces y digo, ¿será que lo quieren desconectar? Y yo aquello en la mente, vine yo y vigía al doctor que me lo operó, y yo le dije, doctor, ¿por qué Omar no reacciona? Ya voy a ir, porque es que los otros doctores dicen que él no reacciona y que le hable y nada. Ya voy a ir a verme, y se fue. Cuando él entró, él me dice, mira, me dice, yo te voy a decir algo, no es una apendicitis ni una cesárea, es la cabeza, me dice. Sí. Pero él, su corazón, me dice, todo está latiendo bien, me dice. Ok, ¿qué se siente cuando se escucha esa noticia de que parece fuerte el estado de salud del paciente o del pariente en este caso, pero hay esa certeza de que vive, de que el resto de órganos está bien? Ya vuelve, siente uno que vuelve sí, ajá, porque cuando mira aquello, siente que una cosa bien fea aquí,
porque de ahí el siguiente día llegó una tía a verme ya como a las 6:30, ya había entrado a ver yo al niño y ya había ido yo a orar y ya rapidito lo saca. Cuando me dice una tía, mire hija, le traje algo para que vayan a comer, vamos allá por emergencia. Vaya tía, le digo, en que no quiero despegarme de aquí cerca, le dije, vamos, déjame. Y me vamos. Al ratito llega una de las mamás y me dice, la busca el médico. Y ya viento la comida y dejo la tía y salgo corriendo que ni supe qué hora subí la grada. Y de un solo entré al cuarto donde estaba él. Y lo voy viendo que estaba entubado y siempre, y le digo yo a una de las enfermeras, me mandaron a hablar porque a mí lo que se me vino que es que se había muerto. Y que por eso me andaban buscando. Entonces, pero fue aquello que yo entré ni me lavé, porque uno para entrar ahí se lava la mano y se pone una lavada, pero yo no, en la angustiada que yo llevaba, yo le dije, me hablaban, no me dio. Fue a otra mamá que andaba, que había fallecido un niño en la UCI, pero sí se siente bien horrible, feo. Posterior a ese episodio de los 3 meses, ¿les dan la oportunidad de sacar a Omarcito del hospital? ¿Hacia dónde lo sacan? Al octavo piso. O sea, lo cambiaron de una sala a otra. Sí, de ahí lo sacan. Ajá. De ahí lo sacan para... No sé si se escucha. Sí, bueno, ok. Sí. De ahí lo sacan de ahí, de la UCI, porque el estado era bastante crítico. El problema era de que nosotros no entendíamos por qué tanto tiempo y no reaccionaba. De allí sale y ya sale a recuperación, sale al octavo piso, y ya pasa al encamado, pero pasa en estado vegetal. Después del entubado sale en estado vegetal. El médico en ese... Solo en ese momento ya estaba en manos de oncología. Y para la gloria de Dios, un médico muy comunicativo con nosotros, que era el oncólogo que lo agarró desde que llegamos, desde que llegamos al inicio que ingresó. Él estuvo siempre pendiente del proceso de él, igual que el neurocirujano, el doctor Pablo. Y él pues muy amablemente nos decía de que tuviéramos paciencia, que el proceso de recuperación iba a tardar, que él no nos podía dar cuánto tiempo, porque no era él el cirujano, no era él el encargado de eso, pero que era el encargado del proceso, de los resultados que se habían dado ya cuando nos dieron la noticia que era cáncer, porque ya teníamos los resultados. Entonces desde ahí es cuando viene lo más difícil, que él está en estado vegetal, que no sabíamos si nos escuchaba, que si podía hablar, si nos veía, porque él tenía los ojos abiertos pero no nos veía. ¿Cuánto tiempo recuerda que estuvo en ese estado? Él estuvo en ese estado, con él pasamos casi el año, en el estado que quedó vegetal. Que nos ¿Durante ese año siempre ingresado en el hospital o no, le dieron de alta y estaba...? Le dieron el alta un mes después de que salió de la UCI. Le dan el alta médica. Eso es lo más bonito, donde digo yo que siempre Dios ha estado del lado de nosotros. Sí. Y como hablábamos en la primera parte, que cuando uno está en un proceso de estos, como que llega un momento que uno de hombre quiere desintegrarse de la familia, como que se siente débil. Sí. Pero ahí es donde uno debe de tomar, y eso es lo que yo quizás hago hoy a la audiencia, pedirles de que familias, cuando pase un caso de esos, es cuando más unidos debemos de estar en las cosas de Dios, para que nos dé fuerza, porque con la unidad, con Dios, uno puede llevar adelante cualquier adversidad de estas. Entonces, cuando nosotros salimos de ahí, salimos hacia San Miguel, estábamos en la famosa huelga de las marchas blancas de los médicos. Sí. No había medicamentos, no había... Bueno, si solo oncología estaba trabajando.
Y justamente el día que nosotros salimos no por lo que queríamos salir, sino que el doctor fue cuando la etapa que decía Margarita, que él quería darnos a Omar, pero los colegas de él no le autorizaban sacarlo. Entonces él se tomó, oiga bien, se tomó una responsabilidad médica, según sus protocolos. Nos firmó el alta y yo salí con mi hijo como que era un trapo, así, lo traía yo, él solo le di en los piecitos. Y salimos en la famosa huelga de médicos y los medios de comunicación acosándonos a nosotros que por qué lo llevábamos al niño, que si se había muerto y que por qué lo llevábamos y por qué no lo sacábamos en caja. Y por el estado en que estaba pensaban que estaba muerto. Y así lo trajimos, en estado de vegetal, en un asiento del carro del abuelo, y lo trajimos a tirarlo a la cama. Es lo difícil verlo y llegar a la casa y saber que él era un niño que cómo jugaba, y hoy verlo, decíamos, verlo hoy en esa cama postrado. Inerte prácticamente. Prácticamente muerto porque no movía nada. ¿No? Y entonces decíamos, ¿hasta cuándo va a hablar? ¿Hasta cuándo va a hablar? Y le decía a Dios, tú tienes los tiempos. Amén. Tú tienes los tiempos, tú nos dirás cuándo Omar va a hablar, cuándo Omar se va a levantar. Gloria a Dios. Y quiero decirle, hermano, de que como estas son etapas que llevamos, ¿verdad? Y si tuviera el hermano Julio ya nos dijera, por eso nos queda ya adaptaron el reloj. Sí, porque es bien difícil. Decir el hermano cuando se levanta Omar y habla, eso fue una bendición. ¿A los cuántos años? Al año. Tenía ya... Comenzó a pararse. Como él andábamos en silla de ruedas. Okay. Ustedes también lo estimulaban, trataban de hablarle, de moverlo. Lo que sucede es de que como él en la situación que quedó, nosotros lo andábamos llevando. Okay. Nos veían que lo andábamos, pero él andaba ahí. O sea, no lo dejaron allá tirado en la cama, en la hamaca, donde ustedes salían, se activaban. Nosotros salíamos, lo andábamos. Okay. Pero ¿qué es lo que hicimos? Tantas bendiciones que llegaron de nuestro Señor y abrió tantos corazones que a nosotros nos donaron sillas de rueda, nos donaron andaderas, y lo que hablábamos en la primera etapa, esta fue una cadena de oración maravillosa, porque él entró en una cadena de oración hasta con emisoras de Canadá, Estados Unidos, El Salvador, diferentes iglesias aquí, locales, y nosotros lo sacábamos, pero nosotros nos veían que andábamos con Omar y le hablaban, pero Omar, si usted lo viera, creo que sí tenemos unos videos, no me recuerdo, por ahí están, cómo lo amarrábamos en la silla, lo amarrábamos bien, para asegurarlo que no se fuera a caer, asegurado, pero ahí andaba, y él andaba así, él ahí andaba como que era así, pero ahí lo andábamos, y todos pensaban de que él hablaba, que él se reía, pero él no. Él andaba, pero no hablaba. Solo veía. Y hoy después él no se recuerda si escuchaba o el ambiente en el que ustedes se movían lo percibía él. Fíjese de que le voy a contar las anécdotas. Sí. Y esto es para que pues los televidentes que están viéndonos y tengan estos casos no desmayen. Amén. No desmayen. Sí, hay que ser muy buenos, ser incentivadores. Es correcto. Porque nosotros, Omar, le enseñamos a hablar de nuevo. Okay. ¿Y cómo lo incentivamos? Como nosotros no sabíamos si nos oía, si nada, y no sabíamos si nos veía. Entonces prácticamente después nos damos cuenta que él no nos veía, pero sí escuchaba. Okay. Entonces nosotros le enseñamos, ¿cómo te enseñamos a hablar? Cuando te decíamos que dijera sí, ¿cómo le decías? Mudito, ¿cómo le decía usted con la mano? Ajá. Así. Okay. Sí. Eso le enseñamos. Okay. Nosotros le enseñamos, le agarramos la mano y yo le decía, si
tú me escuchas lo que te estoy diciendo, le agarraba yo la mano y le paraba el dedito así. Y decirnos que sí nos escuchas. Okay. Y si no nos escuchas nada, decía yo, hacele así. Y él así aprendió. Y así fue como nosotros nos dimos cuenta que él nos escuchaba. Okay. Así. Y así le comenzamos a dar incentivos para que fuera hablando, para que fuera haciendo. Sí. Sí, así es. Me contaba antes de entrar acá a la cabina, el vínculo con la campaña esta de Ayúdame a Vivir. ¿Eso ocurrió antes o después de esta parte? Digo esta parte porque es importante cuando no nos quedamos ahí encerrados, ¿verdad? Aún con las dificultades salimos, ¿verdad? Y tratamos de vivir una vida normal. Hacerle creer al paciente, en este caso a Omar, que él tenía derecho a vivir una vida normal con ustedes, si iban a comer, si iban a la iglesia, o sea, no dejarlo abandonado. Entonces, es importante cuando se cree, ¿verdad?, que el pariente también entra en esa frecuencia, aunque no estemos seguros. O sea, prácticamente es un mover en fe, ¿verdad? Y con una ilusión de que algo va a pasar, que uno no sabe, pero que tiene, como dice Hebreos, la certeza, ¿verdad?, Sí. de que va a ocurrir un día, y aquí lo tenemos, que se sonríe, que habla, que nos escucha. Es una gran bendición de veras tenerte, Omar. Amén. 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 Sí, fíjese de que... Le decía lo de el vínculo con la... Fíjese de que esto para nosotros era como un poco, para mí era como tedioso cuando comenzaron a decirnos de que Omar tenía que ser parte de las campañas de recaudación de fondos para la Fundación Ayúdame a Vivir. ¿Cómo fue ese vínculo con la fundación? ¿Usted es parte ya antes del proceso no, o se conoce con alguien? No. Lo que sucede que estos son los procesos que a veces quizás un 80% de la población desconoce los procesos que hay dentro del Hospital Bloom. Cuando uno llega al Hospital Bloom y un niño es declarado con cáncer infantil, ya llámese cáncer cerebral, leucemia, okay, cáncer de huesos, hay diferentes cánceres. Okay. Entonces, cuando uno llega, el primer paso es los tratamientos con el Hospital Bloom. El segundo paso es las vueltas que la mamita tuvo que andar dando para poder entrar a la fundación, que quien le abre las puertas es el mismo Hospital Bloom. Es el que le abre las puertas a uno para poder entrar a la Fundación Ayúdame a Vivir. ¿Por qué razón? Es costoso porque a veces hay padres de familia que por la plata dicen que hay que caminar, va, pero no. Con los cánceres, yo les digo, es bien difícil. Sí. Es bien difícil porque quizás, no sé, quizás me voy a salir por algo de valores, pero quiero decirles que el costo del cáncer de meduloblastoma, y si hay médicos que nos están escuchando, nos están observando, saben de lo que estoy hablando. Los montos no los voy a decir, pero los montos para poder tratar un cáncer, meduloblastoma cerebral, porque ese es cerebral, creo de que para nosotros no está al alcance de nosotros. Es imposible tratar un cáncer económicamente fuera de la fundación. Okay. Es difícil, sí, es inalcanzable. Y le digo esto porque durante el proceso de Omar en la fundación hubieron padres que llegaron con sus hijos que los estaban tratando particularmente de cáncer de huesos, y al final tuvieron que llegar a la fundación. ¿Se fueron de la fundación a no, buscar una, no quisieron enrolarse? No. Ellos llegan de médicos privados, de hospitales privados, a pedir el apoyo para pasarlos a la fundación, okay, porque económicamente ya no se podía tratar afuera por los costos. Sí. Y eso
los médicos no me van a dejar mentir que es un costo. Elevadísimo. Sí, es un costo elevadísimo. Entonces, así es como uno llega del Hospital Bloom, se hacen los procesos para poder llegar a la Fundación Ayúdeme a Vivir, que yo desconocía que era la Fundación Ayúdeme a Vivir. Desconocía cuál era el proceso. Es correcto. Pero antes yo oía que hablaban de la Fundación Ayúdame a Vivir y yo decía, son ladrones. Así, sí. Recaudadores de dinero para sus Perdón, cosas. hermano, que digo en este término, Sí, pero yo así decía. Yo creo que la gente que no conoce, como usted dice, los procesos, fácilmente emite juicios y sin valor realmente, Sí. porque realmente no se sabe. No se sabe la verdad cuáles son las funciones. Sí. Entonces, le dicen a Margarita que había que hacer todos los trámites. ¿Y qué es eso? Decía Margarita, ¿y qué es eso? Y comenzamos a dar vuelta y comenzó ella a hacer los trámites, a hacerlos para ir a la fundación. Y ya pasamos a la fundación. Para no salirnos del tema, Omarcito en ese proceso todavía Estaba en el Hospital Bloom. Él todavía. estaba todavía en el grupo. y no hablaban, todavía no, respondía. No. Omar al año necesitaba de de los medicamentos, medicamentos, porque él en esos momentos él estaba medicado. Okay. Para no cansarlo, Omar pasó un año con morfina. A él le inyectaban morfina para el dolor, porque él siempre lloraba por los dolores. Entonces él tenía que inyectarle unas ciertas mínimas cantidades de morfina para bajar los dolores. Correcto. O sea, prácticamente me lo habían hecho adicto en un año. Okay. Pero para gloria de Dios él quedó bien ahí, no padecemos de eso. La cosa es que Omar pasa en esos procesos de dolor en el del Hospital Bloom para la fundación. Entonces allí hay procesos que él iba con fisioterapias, con las terapias, con psicólogos. Bueno, hasta nosotros nos regañaban a los psicólogos que teníamos que tener fe, si es que teníamos fe, porque era un proceso largo. Entonces ahí viene Omar, a todo esto ya llevaba un año en ese estado. Comienza él a hacer sus movimientos, pero no hablaba así al 100%. Lo que pasa es que la sorpresa más grande fue de que un día llegan a verlo a la casa, hermano Julio, hermana Marta, oran por él y comienza a moverse y comienza a hablar. Luego, en ese mismo día, llega el pastor de la iglesia, nosotros, No. de la iglesia de Dios, después, posterior. Llegan a orar por él y comienza a llorar. Comenzó a llorar. Gloria a Dios. Comenzó a llorar y le preguntan, ¿sabes quién soy yo? Que era el pastor de la iglesia. Comienza a recordar. Comienza a recordar. Y comienza él y dice, hermano, le decían, hoy sí ya sé que me querés hablar. Entonces comienza. Ok, hagamos un paréntesis ahorita. Qué interesante cuando en lo secular, que no lo desmeritamos, como usted dice, pero cuando Dios abre puertas, cuando Dios hace el milagro, es cuando lo buscamos a Él, ¿verdad? Y las instituciones están ahí. Gracias a Dios que está el Hospital Bloom, gracias a Dios que está esa misión de médicos estadounidenses que ayudaron para que la operación fuera un éxito. Gracias a Dios que está la Fundación Ayúdame a Vivir. Pero gracias a Dios por la iglesia local, que también no se queda de brazos cruzados y que se sale de las cuatro paredes, como usted bien dijo, igual usted en su casa, y que va, y que lleva, como dijo Pedro y Silas, si no mal recuerdo, a dar de lo que Dios les ha dado. Y a eso estamos llamados, ¿verdad? A ir a cumplir el mandamiento de Jesús cuando dice visitar a los enfermos, ¿verdad? Al débil y unirnos, como hemos iniciado en este programa, la unidad, primero con Dios, con la pareja, con la familia, y ahora en este momento del programa, con la familia de Dios, ¿verdad? Cuando nos ponemos de acuerdo y nos apoyamos,
Dios hace el milagro. Y el milagro está aquí. ¿Qué siente la hermana Margarita cuando los hermanos llegan, oran y empieza a gesticular algunas palabras y comienza a emocionarse, Omar? ¿Qué pasa en el corazón de la hermana Margarita? No, cuando empieza a hablar, porque hablaba como cuando un entrecortado, niño, sí. ajá, como cuando un niño Iniciando de nuevo. está empezando a hablar, que le enseña, pues yo me siento contenta y digo, ya va a hablar los milagros que Dios hace, digo, porque yo le dije a Dios y le prometí, Señor, porque más antes yo, aquí lo voy a decir, Sí. yo era bien novelera, hermano. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú me dejas a mi hijo, yo dejo de ver novelas. Yo dejo de ver novelas. Porque yo salía allá en el Bloom a un culto todos los días y decía un hermano de los que daban el culto, oren, que van a ver. No pierdan el tiempo viendo la novela. Sí, van a ver muertos de los niños en el Bloom, oren. Y yo solo dije, ay Dios mío, que no vaya a ser mi niño. Pues a las propias 12 habían unas madres que los uníamos a orar. Gloria a Dios. Por los niños. Pero sí, una alegría cuando él... Ok, ¿qué pasa en la familia Carvajal cuando Omar comienza a dar señales de vida? Diríamos normales, vaya a oír, a hablar, y comienza ya a ver y a identificar no solo a los hermanos de la iglesia, sino también a su familia. ¿Cómo cambia la vida de ustedes? ¿Qué compromiso Dios les hace sentir en el corazón para continuar con Él? Pues para nosotros fue un milagro, yo le llamo milagro de Dios, tener a Omar y verlo en ese momento cuando él comienza a tener movimientos, y que el reto para nosotros no terminaba ahí, porque había que seguir enseñándole a cómo caminar, cómo tenía que volver a hablar, porque comenzamos a enseñarle de nuevo, y para nosotros era felicidad verlo, que comenzaba él a pronunciar números, a pronunciar nombres, a conocer nuevamente quién era su círculo familiar. Entonces, una felicidad de ver eso, y que venía otra etapa para nosotros, difícil pero no imposible, siempre digo yo eso. Sí. Difícil pero no imposible, porque siempre de la mano de Dios. Y comenzó él a ver su cambio, y nosotros también, la felicidad del cambio, cuando él comienza a dar sus pasos, y para nosotros era una felicidad llevarlo, le voy a decir de que lo llevábamos a los cultos, y la hermanita gemela, en las clases, los cultos dominicales, lo llevábamos y lo vestíamos de soldadito, con una su gorrita, como sin pelo, con una su gorrita, y lo vestíamos de soldadito porque está la alabanza de los niños del soldadito. Okay, del soldado de Jesús. El soldado de Jesús. Él era el soldadito. Y así lo llevaba la hermanita con un primito que vive en Estados Unidos, y lo llevaban agarradito. Y allí lo tenían porque se iba. Okay. Entonces, para nosotros fue un reto comenzar a enseñarle qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer. Y de la mano de la hermanita también, porque la hermanita le voy a decir de que quizás no sé, yo creo que lloraría aquí contando lo que ella sintió. Sí, de decir. Lloraría, yo creo, porque ella fue la que vive más intensamente los momentos que pasaron. Es decir, nosotros como padres o como viviendo etapas distintas, no estamos al nivel de ellos, ¿no? Me imagino cuando ocurre el diagnóstico y el proceso fuerte, que se rompe esa relación de mellizos, ¿verdad? Sí. Y que estamos hablando 5 o 7 años después. Ahí estamos hablando ya de 5 años después del proceso. Y regresa por poder escucharlo y poder volver a jugar. Sí. A caminar juntos. Sí, realmente es un proceso impactante, impresionante. Queremos, ¿cómo se llama su niña? Emily. Emily, queremos enviar un saludo a Emily. Nos sigue. Sí. Ella nos está siguiendo ahorita. Sí, gloria a Dios. Está siguiendo Emily. Lástima que no podemos escucharte, Emily, pero sé que
muy probablemente en tu interior y en tu corazón también te uniste a este proceso y lo vives. Y ahora pues el testimonio de Omar y de ustedes como familia impacta la vida de los que nos escuchan y de los que nos van a ver en las distintas plataformas que la radio tiene. Y ese es el propósito que creo que Dios ha tenido en este momento, en este tiempo. Solo quería preguntarles, la vida cotidiana de Omar, ahora, ¿se incorpora a la escuela o todavía no? ¿Cómo está la situación de él? Para la gloria y honra de nuestro Señor, se graduó de bachiller en diciembre. Gloria a Dios. Y está por recibir su título ya oficialmente de bachiller en esta semana en la Universidad Don Bosco. Gloria a Dios. Está esta semana que recibe su título de bachiller y pues la hermanita es la impulsora para que él también siguiera estudiando. Pues como le digo, ella se quebranta más fácil porque sí. Hay muchos procesos que por el tiempo no logramos irlo sacando, porque ella también tuvo que ser ingresada en el Hospital Bloom por los nexos del hermano. También estuvo ingresada por problemas que se le estaban detectando. Gracias a nuestro Señor, pues no fue así como nosotros pensábamos. Sí tuvimos un proceso bien delicado de ella dentro del Hospital Bloom también. Ella tuvo problemas de colon, tenía filtraciones de heces en la sangre. Y es tan maravilloso Dios dentro de ese proceso. Le voy a decir por qué es tan maravilloso nuestro Señor de esos procesos. A ella la querían operar. Ahí mismo en el Bloom nos decían, ¿verdad?, que iba a ser operada del colon. Ajá. Para reconstruirle el colon por las filtraciones, por los dolores que ella venía padeciendo de los huesos, de fiebres y todo eso. Y así, para resumirle rapidito, el neurocirujano que operó a Omar tomó el caso de ella también y dijo que no la iba a operar, que hiciéramos unas pruebas con unos medicamentos muy fuertes. Y al mes después de estarse tomando los medicamentos, dijo que le iba a hacer otras pruebas, porque le mandó hasta pruebas para Estados Unidos. Se le mandaron a Children de Estados Unidos, se mandaron las pruebas tanto de Omar como de ella para ver cuál era el problema de la filtración de esas. Y en base a eso le dieron los medicamentos así rapidito para sacarle este contexto de lo que pasó con Emily. Cuando le vuelve a hacer las pruebas, dice el doctor, con los medicamentos que le hemos dejado debemos de ver los resultados. Cuando vuelven a hacer las pruebas, Saraí ya no tenía ningún problema de colon. Gloria a Dios. Estaba sana. Amén. Estaba sana, para gloria de Dios, estaba sana. Cualquiera puede decir que ¿por qué decimos eso? Pero así fue. Gloria a Dios. Sí, así fue. Para ir concluyendo ya también, quizás aprovechando los procesos de exámenes, ¿verdad? Porque a veces la gente también espera pruebas, como dicen, ¿verdad? A Omarcito le practican también los exámenes, la rutina de exámenes, y los médicos dan su último como diagnóstico, diríamos, donde lo declaran sano de cáncer. A los 7 años, ¿verdad?, a los 7 años de estar en un proceso, él cuando comienza su proceso tenía 9 años. A los 18 años termina la última prueba final con oncología y neurocirugía del Hospital Bloom con la Fundación Ayúdame a Vivir. Ahí lo gradúan ellos, porque durante todo ese proceso de esos años, son 7 años de vivencia, de tratamientos, de seguimiento, de rutinas de medicamentos, ellos dan el veredicto, hacen una resonancia magnética generalizada con líquidos de contraste para poder detectar cualquier anomalía que quiera resurgir dentro de ese proceso. Y si no hay nada dentro de esa resonancia magnética que se hace de la fosa posterior, que es el caso de Omar, que es esta parte donde lo operaron, y aquí tiene la válvula, que es por la que él vive. Parte, ¿sí? Entonces ellos dan el dictamen final.
7 años después de un proceso dan el dictamen final que no hay nada. Gloria a Dios. Ellos les entregan un certificado de graduación médica, le llaman ellos. Sí. Porque esta es victoria no solo de ellos, sino victoria para Dios. Amén. Gloria a Dios. Y él dice, el médico dice, el dictamen médico es, no hay cáncer. Gloria a Dios. Ha sido sanado de toda dolencia de cáncer, no hay más. Sí hay consecuencias, hay secuelas dentro de los procesos, pero eso viene poco a poco, van saliendo otros problemas de enfermedades como la que ahorita está pasando, pero ya son derivadas de los procesos médicos que han llevado. Gloria a Dios. Pero así es la graduación de ellos los gradúan. Okay. Los gradúan por la victoria que ellos han logrado en los procesos que no se quedaron en el camino. Mueren en el camino, no muere uno, mueren muchos. ¿Verdad? Y es para la gloria y honra de nuestro Señor. Pues. Aquí está Omar. Omar, ¿de qué bachillerato se gradúa de la Universidad Don Bosco? Bachillerato general. Sí. Bachillerato general. ¿Y cuándo es la graduación? Omar, ¿cuándo es la ¿Cuándo graduación tuya en la Don Bosco? Para el jueves ha quedado. Esta semana. Sí. Ya está próximo. Entonces escucha. ¿Cuándo te vas a graduar? ¿Cuándo es la graduación tuya? Que te van a entregar el título de bachiller. ¿Cuándo te van a entregar el título de bachiller? El miércoles 15 no, el 17 16 De mayo. de mayo. de mayo. De este año. Felicidades. Soy bachiller. Felicidades. Gracias. Ok, Dios te bendiga. Hermanos y hermanas que nos escuchan, ha sido todo por esta oportunidad. Damos la honra y la gloria a Dios, Gloria a Dios. por el Amén. milagro que ha hecho en la vida de Omar y en la vida de Emily también. Esperamos pues tenerlos probablemente más adelante con otro tema, ¿verdad?, de la vida. Gracias por aceptar la invitación, por haber estado con nosotros, y no dudamos que Dios tocará el corazón de las familias que tengan la necesidad de escuchar este testimonio. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes, si el Señor no ha venido, y si no, pues como dice hermano Julio, nos vemos allá en el cielo. Buenas noches, Dios les bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo voy y no le temo a nada, segura estoy, pues tú me amas, confío en ti, porque mi vida tú la guías, y cada día. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Continúa escuchando la radio de bendición. Dentro de mi corazón hay una nueva creación. Cristo me ha dado la vida y la felicidad. El amor de Dios es tan grande que nos envuelve y nos sostiene. Es amor sin condición. Amor sin condición. Déjate alcanzar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.